Antes que nada, permítanme extenderles un cordial saludo a cada una de las personas que puedan estar viendo este video, en especial a nuestra maestra Edita. Este es el grupo El Armario de las Letras, compuesto por Domingo, Yarixa, Yasmín, Roselina y quien les habla, Kelvin Morales. En este momento estaremos conversando sobre la didáctica de la literatura. Paso contigo, Domingo. Soy Domingo Disla y puedo enumerar las diferencias que se establecen en este documento, y como es el caso de María, que establece o bien apuntan a cómo las diferentes teorías han ayudado a la educación literaria y de este modo hacia la formación de estrategias que permitan aplicar la literatura en nuestro contexto de manera coherente. Mientras que Ana María lo que hace es que pasa directamente a trabajar lo que son el canon literario y de manera general cómo deben seleccionarse las obras en ese contexto. En ese caso, la lectura de las obras deben ser verdaderamente complejas y no sencillas. Pero en el caso de Aragón, este plantea que el docente sabe el método elegir para trabajar la literatura, mientras que Ana prácticamente lo que hace es agregar lo contrario, a sabiendas que así se le determinó en su investigación. Pero en su generalidad, todos pretenden trabajar la literatura y cómo esa debe de implementarse en las aulas. Estoy de acuerdo contigo, Domingo, referente a algunas diferencias que existen entre los distintos libros en el que se destaca lo que es la didáctica de la literatura. Puedo darme cuenta que en el artículo llamado Fundamentación de Área de la Lengua Española, escrito por el coordinador docente Remigio García, él plantea la enseñanza y el aprendizaje de la literatura desde una perspectiva hacia el nuevo currículum, basados en el enfoque funcional y comunicativo, como orientación del diseño curricular, y también destaca lo que son las metodologías, recursos, técnicas y procedimientos de evaluación de la enseñanza de la literatura, destacándose lo que es la metodología semiótica, en la que favorece la educación literaria necesaria para plantear la creatividad en los estudiantes y la habilidad escritora, o sea, que aprendan a escribir y a leer de manera correcta. También puedo ver que en el libro escrito por Pablo Javier Aragón, él destaca lo que son las competencias de la formación de los docentes en el área de literatura, cuál es su papel, cuál es el rol que debe desempeñar, los métodos específicos y generales que debe desarrollar para que esos estudiantes puedan lograr un nivel de aprendizaje competente. También Pablo Javier Aragón destaca lo que son la competencia de los enfoques de la enseñanza de la literatura, entre otras cualidades. Dejo con mi compañero. Así es, Yarisa. Documentos pues muestra, vamos a decir, la importancia del enfoque estructuralista también. Se propone que los estudiantes puedan desarrollar producciones literarias a través de la experiencia y la lectura de poemas, cuentos, obras literarias. De igual forma también en los documentos que estamos leyendo, también se deja ver que es necesario para fomentar e incentivar la lectura, darle la oportunidad a los estudiantes de que puedan seleccionar obras de su interés,
también se dan a notar algunas diferencias entre los documentos. Algunos pues abarcan más ciertos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos dice que es necesario basarse en la programación, o más bien en la planificación, como lo conocemos y lo llamamos normalmente, en la planificación docente, para ejecutar mejor que la literatura funcione de la manera correcta, que pueda llegar a los estudiantes y que ésta les sirva de motivación. El desarrollo, la enseñanza de la literatura en los estudiantes va a depender bastante de la preparación del maestro y de su personalidad. La literatura se utiliza también para dar a conocer la cultura y la historia, más allá que entretenimiento. Estoy de acuerdo con ustedes, compañeros. También destacar de manera sintética de que entre los documentos, por ejemplo, de María Caro, establece también o plantea que la mayor importancia a lo que se da es al aprendizaje significativo, al aprendizaje autónomo por medio de la lectura. Sin embargo, en los demás ya se ve que sea el propósito del maestro o del docente acompañar o encaminar al estudiante en su trayecto de lectura y de entendimiento y de apropiación de los textos, así como también hay una tendencia metodológica, ya que a partir de la práctica de la escuela se organizan para lograr no solo la enseñanza formal de la literatura, sino también la manera de analizar, de leer y comprender el texto literario. Entonces, de esta manera, estos documentos empiezan a orientar el trabajo investigativo docente, reemplazando la concepción positivista de la enseñanza por una más integradora, interdisciplinaria en este campo de conocimiento. Estos mismos se enlazan intrínsecamente, ya que todos trabajan la didáctica de la literatura, aunque con diferentes perspectivas y, por supuesto, diferentes enfoques, pero con una única finalidad, con un fin último, que es que se instruya de manera concreta, que de manera correcta se incentive la lectura y la producción de textos. Es por ello que Ana María dice en su investigación que el silencio pedagógico alude a cuando el docente no sabe qué hacer ni cómo trabajar la literatura en el área. Es cuando también se puede establecer, dentro de las similitudes que presentan los documentos, podemos ver que la finalidad prioritaria es desarrollar los modos de acercamiento al fenómeno literario y que esto lleva ya a una práctica de enseñanza específica en la que se relaciona tanto la literatura como actividad comunicativa y la didáctica como práctica comunicacional. Entonces, cada una integra modos de comunicación particular que se intersectan en el acto de enseñar. Por eso vemos que en unos se refleja la estrategia de talleres literarios, en otras que debe haber una conexión creativa entre el lector y la obra y la creación de nuevos textos a partir de otros. Dejo las aportaciones a mis compañeros. Sí, de acuerdo contigo. Entiendo que el objetivo general de cada uno de estos documentos es visualizar o más bien enfocar al docente en lo que es la didáctica de la literatura de una manera más directa. Y cabe destacar que el aporte que hizo Remigio García hacia lo que fue la fundamentación del área de lengua española me gustó mucho porque se enfoca en lo que es la enseñanza y aprendizaje de la literatura desde un punto de vista con los cambios que ha habido en el diseño curricular y los avances que ha tenido. También me gustó mucho lo que fue el libro de Pablo Javier Aragón, en el que destaca las competencias y la formación que debe de tener el docente para poder cumplir
con los requisitos de que aquel estudiante sea capaz de tener una mejor comunicación, tanto oral como escrita. Hasta aquí mi parte, le dejo con mi compañero. Sumamente interesante todo lo que han dicho. Algo también bastante interesante dentro de los documentos fue un pequeño esquema en el que se mostraba, vamos a decir, cómo debía de insertarse la literatura desde la niñez, cómo debía de ser pues el involucramiento de la lectura, de la literatura en los niños desde los primeros años, iniciando con fábulas y cuentos, luego ir, vamos a decir, escalando de acuerdo a la edad y ya leyendo libros un poquito ya más de acuerdo a la edad de cada uno, pero con la finalidad siempre de que la persona que lo lea, que lo escuche, pueda desarrollarse. Agregar algunos aportes de estos conocimientos, pues de manera general, contribuyen a los futuros docentes del área estudiada, obviamente, a no solo pasar por las diferentes limitaciones que poseen los docentes para aplicar la literatura, sino también que nos permiten ver una visión prácticamente panorámica para conocer cómo trabajarla directamente con diferentes perspectivas. Por supuesto, logrando así evadir el escaso hábito lector. El docente debe de tener en cuenta que no todo es el currículum, porque para planificar los objetivos de la lectura hay que tener en cuenta el contexto del alumno, es decir, la necesidad del alumno en la lectura. De este modo, se pone de manifiesto lo que es una educación flexible. De igual forma también, estas investigaciones nos ayudan a nosotros, tomando también en cuenta cuáles métodos han servido y han sido factibles para continuar con la buena enseñanza de la literatura en la aula de clase. Bien, continuando con los grandes aportes de los escritores referente a la didáctica de la literatura, pienso que Remigio García aportó más bien o abarcó lo que fue el diseño curricular, el nuevo diseño curricular, basándose en los enfoques de la enseñanza-aprendizaje de una manera funcional y comunicativa, en la que el estudiante debe de desempeñarse en comprensión oral y escrita, y también la expresión, la comunicación de manera coherente. Dentro de los aportes que podemos reflexionar, la importancia de que se fomente ese aspecto crítico en los estudiantes, así como también es importante que no solo sea de manera superficial, puesto que reflejaba también no tanto un problema del estudiante para poder comprenderlo, sino también del docente mismo, puesto que es importante aplicar cada una de las metodologías que nos ofrecen los documentos, como los talleres literarios, la creación de textos a partir de lecturas de todo tipo, porque literatura no es solo lo bello y lo estético, sino también todo aquello que se puede expresar en el ámbito comunicacional. Es cuanto. Muy bien, bueno, pues hasta aquí ha sido concluido lo que es el tema de la didáctica de la literatura o enseñanza de la literatura, guiándonos de los grandes expertos en esta área, y esperemos que sea de provecho para todos los espectadores. Gracias.